unas botellitas de agua porque ya con este esfuerzo ya me dio sed. Bien, ya saben ustedes que después de la participación de nuestros hermanos aquí en la mesa, damos paso al siguiente y cuando termine su participación, yo les hago un resumen para que inmediatamente ustedes se dispongan a sus preguntas, cuestionamientos, felicitaciones, etcétera, etcétera. Bien, pues sin más, bienvenidos todos nuevamente, que el Señor les bendiga y que toquen sus corazones. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Agradezco la invitación al Padre Mauricio, al Padre Abel, al Padre Solalinde, que nos da mucho gusto que nos visiten de la cruz el día de hoy. Y por supuesto al muy buen amigo José Luis Reyes Farías, organizador de este evento. Miren, en este instante, en este momento, hay cientos, miles de personas que están siendo secuestradas, extorsionadas, ejecutadas a lo largo de la República Mexicana. Los reportes que tenemos en la Asociación Nacional de Consejos de Participación Cívica, que hasta el año pasado el Consejo de Participación Ciudadana de la Procuraduría General de la República, son aterradores. Definitivamente, el estrés en el que se vive al recibir esta información es terrible. El Padre Solalinde lo vive día con día en su lucha con los migrantes en favor de los derechos humanos. Pero no podemos tener miedo. Es un lujo que no nos podemos dar ya. Esto está mal y tenemos que acudir a este hora, pero necesitamos hacer referencia. Cerrar la puerta de nuestra casa y meter adentro de la casa como si el problema se quedara afuera. No funciona, porque el problema va a estar en nuestra casa. Necesitamos resolver el problema. Primero hay que reconocer que tenemos un problema. Y esa es nuestra batalla diaria con las autoridades, que se reconozca que efectivamente tenemos un problema. O sea que aquí no pasa nada, francamente no nos convence a ninguno. Aquí sí pasan muchas cosas. Entonces, a partir de que nosotros tengamos plena conciencia de que en este país están pasando muchas cosas que no deberían de pasar, a partir de ahí podemos empezar a trabajar. Cuando hablamos de psicología, normalmente un psicólogo dice que para corregir un problema necesito que el paciente reconozca que tiene un problema. Entonces tenemos que irnos por la misma dinámica. Nuestra propuesta, porque entiendo que el día de hoy se trata de propuesta, es crear una comunidad segura. Y no estamos inventando. En 1989 la Organización Mundial de la Salud emitió una propuesta para la creación de comunidades seguras, bajo el rubro del Programa Internacional de Prevención de las Lesiones. No se metió con problemas de delincuencia, de narcotráfico, no. Se metió desde el punto de vista de la salud, para prevenir lesiones. Y de entonces a la fecha más de 300 ciudades alrededor del mundo se han certificado como comunidades seguras. Cuando nosotros hablamos de que certifiquemos a Veracruz como comunidad segura, no estamos diciendo que sea una comunidad segura, estamos diciendo que necesitamos crear una comunidad segura para luego certificarla. Pero estamos poniendo en manos de la Organización de las Naciones Unidas la supervisión de la seguridad de la comunidad. Por eso no dice ciudades seguras, dice comunidades seguras. ¿Qué es lo que proponemos? Nosotros proponemos muchos programas, pero programas auténticos. Ustedes, vecinos vigilantes, para que los mismos vecinos se hagan cargo de que su entorno esté seguro. ¿Por dónde empezamos? Por la limpieza de las casas y de las calles. Les voy a comentar algo que a lo mejor no conocen. Cuando Rudolph Giuliani se postuló para la gobernador de Nueva York, pero yo creo un chiquero, era la ciudad más insegura del mundo, y le preguntaron, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? A limpiar la ciudad. Por eso la va a limpiar la delincuencia. No, voy a limpiar la basura.
arreglar los parques de jardines, procurar ahí la convivencia familiar. Si hubiera misas de los jardines y los parques, nosotros seríamos felices, porque la gente estaría integrada, hablaríamos de integración familiar, de que los padres platiquen con los hijos, de que se enteren de su problemática, de que convivan, de que tengan una mascota, de que se responsabilicen de sus hijos, de niños. De eso se trata comunidades de verdad. Niños vigilantes. Los mismos niños vigilan que la educación se desembarque en la que ellos requieren. Y padres vigilantes. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que ya está certificado como comunidad segura, se estableció el programa de padres vigilantes. Cualquier niño que estuviera en la calle entre 8 de la mañana y 1 de la tarde, de inmediato lo reportaba a la autoridad para saber que estaba en la calle, y en ese momento tenía que estar en la escuela. Taxistas vigilantes. Si alguien recorre las calles de una ciudad, son los taxistas. Si alguien sabe dónde están los bancos, son los taxistas. Si alguien sabe dónde hay focos de inseguridad, son los taxistas. Porque si lo que hacemos es que los taxis se conectan directamente al Palacio Municipal, en un centro de recepción de llamadas, y van monitoreando la ciudad y le van diciendo a Palacio Municipal dónde están los problemas, para que de inmediato sean corregidos. Y así como esto estamos hablando de 40 políticas públicas. ¿Qué es lo que se necesita? Reorientar el dinero. El dinero público es público, no es administración privada. Vamos, no es para que se vaya a la cuenta de cheque del alcalde en turno. Se tiene que ocupar para ayudar a la gente. Se tiene que ocupar para darle bienestar a la gente. ¿Por qué encontramos tanta resistencia? Por lo mismo, ¿verdad? Porque interviene la Organización de las Naciones Unidas y crea, obviamente, supervisores vigilantes ciudadanos. Entonces, el Ayuntamiento entrega a la Organización de las Naciones Unidas todo el programa de políticas públicas que va a desarrollar. Y cada 15 días la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de la Salud, le va dando seguimiento al programa. Pero no le pregunta al ayuntamiento que está haciendo lo que dice que se hizo. Le pregunta a los vecinos vigilantes y a los supervisores de la comunidad, que son ciudadanos, para ver si efectivamente se está haciendo lo que se dice. Todo así se consigue la certificación de una comunidad segura. Estamos hablando de que realmente gobierna en una comunidad segura durante el proyecto de certificación, pues es la Organización Mundial de la Salud. Y entonces empiezan las resistencias gubernamentales. Pero es lo único que nos va a sacar. Es lo único que está comprobado en todo el mundo. No existe otro programa. La delincuencia disminuye hasta el 90%. Porque se le da la oportunidad a quienes están cometiendo actos delictivos de regenerarse y de incorporarse a la sociedad. Y se le brinda un entorno social más justo, más compenetrado a todos los vecinos. Todos somos vecinos independientemente de la colonia que vivamos. ¿Qué necesitamos? Adoptar este tipo de cosas. Y por supuesto, lo que necesitamos es replicar el mensaje. A mí me da muchísimo gusto ver organizando con el padre Mauricio este tipo de conferencias por pláticas en las iglesias. En nuestra organización tenemos representación de la Iglesia Católica, del cardenal Popo. Tenemos representación de la Iglesia Ortodoxa, de las religiones ciudadanas. Tenemos representación de otras comunidades, como la comunidad judía. Estamos intentando todos ponernos de acuerdo para desde abajo generar una solución, como en su momento decía el padre Estradín de los medios de comunicación. Esto tiene que ser incluyente, no podemos estar de acuerdo. Necesitamos todos estar de acuerdo para
hay que perder el miedo al miedo mismo. No tenemos alternativa. Hace 3 meses secuestraron a un médico muy cercano a mí. Su familia me lo comentó. Afortunadamente lo liberaron. El día de hoy en un periódico de circulación local me tuve publica una foto donde dice que hay 14 secuestradores. Y hace una hora me llamó por teléfono y Arturo, ya viste el periódico y ya viste tus secuestradores. No están ahí. Pues entonces hay que esperar a que caigan. ¿Y qué hago? En este momento no digas nada. En el momento en que caigan, en ese instante presenta tu luz para que sea otro cargo. No queremos una sociedad de control, pero si necesitamos saber qué está sucediendo que nos están acá. El padre Mauricio comentaba una tienda que inauguró y le dio la recepción, estaba lleno de seguridad. Hay cientos de miles de comercios que están cerrando porque no pueden pagar la cuota flexible. Si no tenemos empresas, no tenemos empleo. Si no tenemos empleo, no generamos riqueza. Y si no generamos riqueza, pues estamos condenados a la pobreza. Independientemente del partido político que se trate del gobierno, ¿no? Esto es irrelevante. El color no tiene relevancia. Lo que necesitamos es organizarnos como sociedad civil y perder el miedo. ¿Cómo podemos perder el miedo? Empezamos por platicarlo con la familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos, en el club, en la iglesia, en los parques, replicamos el mensaje. Y cuando todos pensemos lo mismo, yo les aseguro que quien esté en el gobierno, que sea, el partido que sea, pues va a tener que hacer caso. No va a tener alternativa. Uno le pido a todos que salgan a medios de comunicación, y que representando las luchas en cada momento. Al contrario, tome todas las providencias, todas las precauciones, toda la autoprotección ciudadana. Pero sí les pido que repliquen el mensaje. Tenemos que perder el miedo. Porque si no vamos a llegar a punto de no sabemos quién es quién. Si ya estamos en un punto en el cual ya no sabemos dónde termina la autoridad y dónde empieza la delincuencia, pues no debemos llegar al punto que no sepamos si el vecino mínimo ya platica, no lo platica, ya se va a estar metido, no puede llegar. Tenemos que perder el miedo. Al final del día, todos somos ciudadanos. Al final del día, los que hoy gobiernan son ciudadanos. Y cuando van a su casa, van en poco solo. Igual que nosotros. Como cualquier persona de aquí. Al final del día, todos estamos en el problema, hasta los delincuentes. Porque también tienen familias, también tienen hijos. Y también buscan proteger a su familia. Necesitamos, por convencimiento, no por imposición, por convencimiento, ponernos de acuerdo en que requerimos urgentemente modificar el estado de las cosas que se están dando en este país de manera muy desafortunada. Yo no entiendo este país. No me cabe en la cabeza que hace 10 años podíamos salir a las 4 de la mañana y que pasara absolutamente nada, y el día de hoy a las 8 de la noche tenemos encerrados en nuestras casas. Como si los presos fuéramos nosotros, como si los delincuentes fuéramos nosotros. Yo les pido a ustedes que pierdan el miedo. De veras, una vez que cruzo la línea de la pérdida del miedo, ¿qué es lo mismo? Que sea lo que Dios quiera. Dios nos protege. Y tal es así que les voy a ejemplificar para no tenerlos más tiempo en esta sala. Hubo una secretaria de Seguridad Pública en el estado de Michoacán.
1,257 balas de todos los calibres. Salió ilesa. Allá de los que son dignos. Después renunció. Debemos perder. Nos enfrentamos a gente de calidad. Estamos en la eterna lucha del bien contra el mal. Pero les tengo la buena noticia que somos más los buenos que los malos. Solo que tenemos que llegar a consenso entre los buenos para poder vencer a los malos. Yo estoy para servirles. Muchas gracias por ustedes hoy. Quedo abierto a cualquier pregunta, cualquier interrogante. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Cedemos la palabra al Padre Abraham. Gracias. Buenas noches. Una cuestión para el bien. Desde el punto de vista cristiano, nosotros sabemos que el catecismo, el miedo es fruto del pecado. Encontramos en Génesis, cuando Adán lleva pecado, Dios les dice dónde están, porque se esconden, es que tuvimos miedo y nos escondimos, porque habían pecado. Pero el pecado no es nada más personal, el pecado también es un pecado social, y hoy hablamos de estructuras del pecado, estructuras de violencia, estructuras que corrompen a la sociedad. Por eso, yo hoy quiero darles una ubicación de lo que es la dimensión social de nuestra fe cristiana. Los primeros cristianos se enfrentaron a muchísimos problemas más graves porque era tiempo de persecución para la iglesia, y la iglesia está aquí hoy. Estamos todos nosotros gracias a que cristianos valientes que no tuvieron miedo derramaron su sangre por nosotros, y por eso decimos que la sangre de mártires es semillero de cristianos. La fe cristiana, nuestra fe católica, tiene una dimensión social que a veces no conocemos, que necesitamos conocer para ubicarnos. Por eso quiero hablarles un poquito de historia. El cristianismo tiene sus primeros adeptos entre los marginados, o las víctimas del sistema injusto institucionalizado en el Imperio Romano. Y es indiscutible la importancia que tuvo la organización de la solidaridad en la vida de la Iglesia de los primeros siglos, en la clandestinidad, pero también a medida que fue creciendo, iba apareciendo esta solidaridad entre la luz. Nos dice el libro de los apóstoles que vendían las posesiones de bienes y lo repartían entre todos, según la necesidad de cada uno. Se puede decir que el cristianismo introdujo en la civilización nuevas preocupaciones que en los siglos futuros alcanzarían un gran desarrollo, como es, por ejemplo, la noción de caridad, en el sentido social del término, como sentido de solidaridad y de responsabilidad del hombre frente a todos los hermanos, frente a todos los hombres, especialmente los más desheredados, los sin hogar, los vagabundos, enfermos, pobres, viudas, etc. El mundo pagano no conocía este respeto religioso de la persona humana. No había respeto para la persona humana. Sabemos que en aquella época incluso pues había esclavos, los libres y los esclavos. Pues gracias al cristianismo que se introdujo este concepto de caridad y este respeto religioso a la persona humana como imagen y semejanza de Dios que somos todos. Así, el respeto a la persona humana se considera para nosotros un valor absoluto. Todo tiene que estar centrado en la persona humana, la economía, la política, toda actividad en nuestro mundo tiene que estar centrada en la persona humana. Y sabemos que hoy no es así. ¿Cuál es la finalidad de la economía, de las empresas? El dinero.
realidad de muchos que buscan la política es el poder, no es servir a los humanos, sino la búsqueda del poder, del beneficio propio. Nosotros cristianos tenemos que seguir trabajando en este sentido, la centralidad de la persona humana como valor absoluto, como objeto de la obra misericordiosa de Dios, creador y salvador. En el siglo IV, este siglo merece recibir el título de época cristiana. Es cuando se da una amplia manifestación de la caridad. La caridad es lo que debe distinguir a todos los cristianos. Nos lo hemos perdido. Pensamos que nos distinguimos como cristianos simplemente por ir a misa el domingo. Pero no, lo que nos debe distinguir es la caridad. Y el domingo para los primeros cristianos era el día de la caridad. La limosna, reconocida como uno de los deberes del cristiano, alcanza las dimensiones del servicio público, no es simplemente dar limosna, porque yo me quisiera todos los días limosna, ¿verdad? Si no tengo caridad no soy nada, de nada me vale, de nada me sirve, sino la caridad como servicio público. Hay que reconocer que el siglo IV había iniciado el trabajo de cristianización de instituciones sociales, que habían quedado mucho tiempo después grandes frutos en la edad medieval. En la Edad Media era una época de indigencia, mucha pobreza, una pobreza extrema, que era permanente y generalizada. Nosotros lo podemos ver en películas como Los Miserables. Además, nunca se pensó en suprimir esa pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza se afligía comúnmente, según aquella frase de Jesús, pobres habrá siempre entre ustedes. Y se pensaba que pues esto justificaba también a la pobreza. Hoy hay todavía muchas personas que justifican la pobreza con esta frase de Jesús, pobres habrá siempre entre ustedes. Sin embargo, en la Edad Media hay una doble corriente de protestas. Por una parte, procedentes de los mismos pobres. Se genera una serie de revueltas de los siglos XII al XVI. En esa película que cité, ahí lo vemos. Por otro lado, a partir del siglo XIII también se impulsa la pobreza, pero como virtud a partir de los franciscanos. Una vida de pobreza, pero como pobreza aceptada. Solidaridad con los pobres, la pobreza evangélica de poner toda nuestra confianza en Dios y de compartir nuestros bienes con los demás. Es la época de los grandes santos que trabajaban en instituciones de beneficencia. Alrededor de los monasterios, de los obispados, de los conventos, se establecieron servicios en función de todas las necesidades que la ciudad misma no estaba en función de satisfacer de la iglesia. Los resultados se enfocaron en las casas de Dios, los hospitales de Dios, las mesas de los pobres, los asilos para ancianos, etc. Incluso escuelas. Fue hasta la época del Renacimiento y de la Reforma en que se comenzó de parte de la sociedad a tener un sentimiento de vergüenza por ese estado indigno del ser humano. Fue cuando se empezó a valorar al ser humano un poco más. Entonces la sociedad empezó a sentir vergüenza de estas condiciones indignas del ser humano. Sin embargo, la sociedad fue secularizando, es decir, fue dejando de ser religiosa para ser más secular. Y esto hace evidente que la Iglesia ya no se fue ocupando de estas organizaciones porque los ciudadanos, asociaciones de un Estado, fue tomando esta responsabilidad ante la pobreza de la realidad de los humanos. Y se empezó pues con la educación nacional, la salud pública, la seguridad social, cosas que todavía tenemos hoy de parte de nuestros estados, de nuestros gobiernos, la salud social, seguridad pública, etc. Pero ¿qué sucedió con los cristianos? ¿Qué sucedió con nosotros como iglesia? Las instituciones se desconfesionalizaron, ya que la sociedad empezó a asumir estas estructuras de ayuda y las estructuras mentales de los cristianos se fueron cambiando.
La Iglesia apenas parece en condiciones de articular estas prácticas en una comprensión de su fe, es decir, ya la fe no se comprendía, dejó de comprender como ayuda necesitaba al pobre, porque todo esto fue retomado por las instituciones civiles, por los gobiernos. Entonces es como si de pronto la Iglesia se queda con las manos vacías. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer si ya todo lo hace el Estado? Entonces la fe se va divorciando de las prácticas de la caridad, de una acción social que hoy todavía se usa bastante. Hoy nosotros vivimos esa inercia que viene de siglos atrás, en esta época, de un divorcio entre fe y vida, entre fe y acción social. Y por eso, decía yo hace ratito, que creemos que simplemente con una misa ya se está manifestando como cristianos y dejamos a un lado la caridad, porque las instituciones de caridad que ayudan a los estados